me sorprenden trabajando. Leyendo los prácticos que me han enviado, me surgió la necesidad de realizar algunas observaciones. El tema de que se trataba esta actividad es el tema de controladores. Quizás, junto con la planta, el controlador sea uno de los elementos imprescindibles dentro de un sistema de control. El controlador es aquel elemento inteligente que va a realizar las acciones necesarias para poder controlar a la planta. ¿Qué pretendemos controlando la planta? Pretendemos poder actuar sobre el comportamiento de su salida. Entonces el controlador es aquel elemento inteligente que se va a encargar de que la salida de la planta tenga un determinado comportamiento. Dependiendo de las características de la planta, es posible que el controlador la pueda controlar directamente. Con la variable de control puede actuar directamente sobre la planta. Si, por ejemplo, estamos hablando de una planta que se controle mediante una señal eléctrica, que son las salidas que suelen tener los controladores. Pero no todas las plantas se controlan con este tipo de señales. Hay plantas que se controlan mediante señales neumáticas, hidráulicas, mecánicas, etcétera, que no son salidas de los controladores. Por lo tanto, tenemos que tener un elemento intermedio, que es el elemento final de control, o más conocido como actuador, que va a ser el encargado de adecuar la variable y potencia de la señal para actuar sobre la planta. Y a la señal de salida del actuador le llamamos la señal final de control. Este bien podría ser un sistema de control cuyo objetivo, como dijimos, es controlar el comportamiento de la planta y que de la salida de la planta, y que esa salida llegue a un determinado valor. A ese valor al que pretendemos que llegue la salida le llamamos la referencia. Bien. ¿Cómo sabemos si la planta ha alcanzado ese valor de referencia? Bueno, si se tratase de un sistema a lazo abierto no lo sabríamos nunca. No nosotros, sino el controlador. El controlador nunca se enteraría de si la salida de la planta alcanzó el valor de referencia. Por eso es que son más elaborados los sistemas de lazo cerrado. En estos sistemas, los de lazo cerrado, vamos a tener un sensor que va a estar constantemente midiendo los valores de la salida de la planta. El sensor convierte la variable de salida del sistema, de la planta, en una variable que pueda ser entendida por el controlador. Generalmente es una variable eléctrica, por eso le llamamos la salida medida. Y el controlador va a actuar no en virtud de esa señal medida, sino en virtud de la diferencia de esa señal medida con la referencia, a lo que le llamamos el error. Bien. Entonces el controlador tiene que decidir cómo actuar sobre la planta de acuerdo al valor del error. En el arranque es muy probable que el error entre la salida y la referencia, o sea, la diferencia entre salida y referencia, sea muy grande. Por lo tanto, el controlador va a tener que actuar tratando de que la referencia alcance a ese valor de salida. Y como es la diferencia, va a intentar de que el error sea cero. Por lo tanto, lo que busca el controlador es que el error se vaya aproximando a cero. Y hay distintos tipos de controladores que se utilizan para lograr ese objetivo. El controlador más sencillo conceptualmente es el controlador todo nada, o on-off, encendido apagado. Con este controlador aparentemente no tuvieron mayor dificultad en comprenderlo, ya que simplemente lo que hace es activar o desactivar su salida en virtud del valor del error. Si el valor del error
era negativo, o sea, si la salida estuviese por debajo de la referencia, el controlador pasaba a estado encendido, a on, y por el contrario, si el valor del error era positivo, pasaba al estado de apagado. La duda que surgió con respecto al ejercicio es que no supieron cómo interpretar, cómo describir la situación que se les planteaba. La mejor forma de describirlo es con un gráfico. Se sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. Y el gráfico que convenía utilizar es un gráfico de tipo cartesiano, donde ponemos en ordenada la temperatura medida en grados centígrados, y en abscisa el tiempo, medido en segundos. Se decía que era un refrigerador que tenía que mantener la temperatura a una referencia de 5 grados centígrados. Entonces tendríamos 5 grados centígrados y con una banda de histéresis de 2 grados centígrados. La banda de histéresis es el ancho total de la banda. Por lo tanto, si la referencia es en 5 grados centígrados, voy a tener que ir 1 grado por encima y 1 grado por debajo. O sea, mi banda tendrá que fluctuar entre 6 grados centígrados y 4 grados centígrados. En abscisa tengo el tiempo. Esto significa que el arranque de este refrigerador va a estar en tiempo cero. Y en tiempo cero, el refrigerador está a la misma temperatura que el exterior, a temperatura ambiente. Esto quiere decir que voy a arrancar de temperatura ambiente. Temperatura ambiente, tomemos acá no quedó bien en escala, pero unos 20 grados centígrados. Y cuando arranca el sistema frigorífico, como el error va a ser negativo, va a comenzar a darle marcha a todo. Cuando pase por debajo de los 4 grados centígrados, que es el punto inferior de la banda de histéresis, acá apaga, pasa a apagado, o sea que viene encendido, on, y acá pasa off, pasó los 5 grados que es la referencia, off, y recién en 6 grados vuelve a encender, encendido, y ahí que va a quedar oscilando entre 6 grados y 4 grados, tratando de mantener lo más cerca posible de la referencia, que son los 5 grados centígrados. Esa era todo lo que pedía el ejercicio, la forma de describir un controlador todo o nada con referencia en 5 grados centígrados y banda de histéresis de 2 grados centígrados, 1 grado hacia arriba y 1 grado hacia abajo. El inconveniente que tienen estos tipos de controladores todo o nada es que hacen un control demasiado brusco, lo cual no sería demasiado problema para aquellos sistemas con plantas que tuviesen una gran inercia, como podrían ser calefactores, sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración, donde lleva un tiempo refrigerar una habitación o una cámara frigorífica o calefaccionar un horno, lleva un tiempo, entonces tiene una determinada inercia y uno puede manejar a su antojo la banda de histéresis para que ese control no sea demasiado brusco. O sea, la brusquedad se la come la inercia de la planta. Pero hay otro tipo de sistemas con los cuales no se podría controlar con estos controladores todo o nada. Por ejemplo, imagínense que quisiésemos controlar un dron. No tengo un dron, se van a tener que conformar con el avioncito. El dron se controlaría, quisiésemos controlar su altura, mantenerlo a una determinada altura, una altura de referencia, arrancando, por supuesto, desde cero.
Si lo quisiésemos hacer con un controlador todo o nada, podríamos encender el motor o apagarlo, nada más. Entonces, arrancando desde altura cero, donde tendríamos el máximo error, como el error es máximo y negativo, porque la salida es menor a la referencia, a la altura de referencia, el controlador actuaría encendiendo la planta a todo lo que puede. Como gira la hélice, se comenzará a elevar el dron, y cuando llegue a la altura de referencia, como el error es cero, o si se pasa un poco el error ya es positivo, apagaría el motor. Y al apagar el motor, inmediatamente el dron caería. O sea, es un control demasiado brusco. Si yo tuviese la opción de elevar el dron haciendo girar la hélice a una determinada velocidad, que se vaya elevando, y a medida que llega a la altura de referencia el motor pudiese girar a menores revoluciones, podría mantenerlo dentro de un cierto rango de la altura de referencia. Pero eso ya no sería un control de tipo todo o nada. Todo o nada es encender, iría hacia arriba con el motor a toda velocidad, o apagar, caería. Otro tipo de controlador en el cual pudiese tener distintos regímenes de giro de la hélice, ya es un controlador de tipo proporcional. El controlador proporcional es capaz de proveer distintos regímenes de la variable de salida, y eso lo hace multiplicando el error, el cual se obtiene por diferencia del valor medido y la referencia. Se hace la diferencia entre el valor medido por el sensor y la referencia, eso es el error, y el controlador proporcional lo va a multiplicar por una constante. Esa constante se puede programar en el controlador para obtener el valor de la salida. Quiere decir que a medida que varía el error, porque la salida se va acercando a la referencia, también va a variar la salida del controlador en forma continua, multiplicada por una constante, que es la constante proporcional, y sumándole un offset, que es otro valor, es un valor fijo, que es el offset, es el valor de la salida del controlador cuando el error sea cero. Eso lo veíamos recién en el ejemplo del dron. Cuando el dron arranca desde el suelo, el error va a ser máximo y negativo, por lo tanto, al multiplicarlo por la constante, la velocidad de giro de la hélice va a ser muy alta y el dron va a comenzar a subir muy rápido. A medida que se va acercando al nivel de referencia, a la altura de referencia, el error va a ir disminuyendo, porque la diferencia entre la altura actual del dron y la altura de referencia es menor. Va disminuyendo el error, multiplicado por la constante, va a ir disminuyendo la salida del controlador, que es la velocidad de giro de la hélice. Ahora bien, cuando llegue a la altura de referencia, salida, que es la altura menos la referencia, me va a dar 0. Entonces este término desaparece, 0 por lo que sea me da 0. Y si no tuviese el valor de offset, la velocidad de la hélice sería 0. Y si la velocidad de la hélice es 0, el dron cae. Por lo tanto, necesito un cierto valor de offset para que la hélice siga girando y mantenga el dron a la altura de referencia. Ese es el control proporcional, que como vimos puede ser de acción directa o de acción inversa. Eso veo que lo entendieron bien, por lo menos respondieron bien las preguntas. Los controladores proporcionales son mejores que los controladores todo o nada, ya que proveen un control menos drástico, debido a que su salida es proporcional al error, o sea que sigue en forma continua las variaciones del error.
pero presentan el inconveniente de que frente a perturbaciones externas suelen responder de forma brusca. Sigamos con el ejemplo del dron. Vamos a arrancar desde el suelo, desde altura 0, por lo tanto la diferencia con la altura de referencia es muy alta. Multiplicado esa diferencia es el error, multiplicado por la constante de proporcionalidad, nos va a dar un giro de la hélice muy elevado. Eso va a hacer que el dron se comience a elevar, comience a ganar altura, entonces el error va a ir disminuyendo hasta que se debería estabilizar en la altura de referencia. Pero ¿qué sucede si durante el ascenso nos alcanza una ráfaga ascendente de aire caliente? Eso va a hacer que el dron se eleve, no por el giro de la hélice, sino por la ráfaga ascendente que lo está impulsando. Y como el error va a ir disminuyendo, ya que el altímetro va a denunciar de que la altura se acerca a la altura de referencia, la hélice va a comenzar a girar más despacio. Ahora supongamos que esa perturbación cesa, la ráfaga ascendente se detiene. ¿Qué va a suceder? Nos vamos a encontrar con un bajo error y con la hélice girando muy lentamente ya no tenemos el impulso de la ráfaga ascendente y el dron va a comenzar a descender. Va a aumentar el error y va a intentar compensar nuevamente. Probable que el dron no se estrelle, pero el control va a ser muy brusco. Y si esto está expuesto a ráfagas ascendentes o descendentes, también va a ser un control muy brusco. Ese es el problema del control proporcional. La forma de amortiguar esta brusquedad en el control es implementando un controlador de tipo proporcional integral, en el que la salida del controlador, en este caso sería el giro de la hélice, va a ser proporcional a través de una constante de proporcionalidad al error, al igual que en el proporcional, pero también va a ser proporcional a través de esta constante de proporcionalidad integral a la integral de los errores. Esta integral es la sumatoria infinita de los errores anteriores al momento actual. Quiere decir que esta función integral lo que va haciendo es sumando todos los errores anteriores, por supuesto no desde el principio del tiempo, sino dentro de un periodo, y los promedios, hace una especie de promedio. Y la salida, el comportamiento de la salida de este controlador va a ser la suma de esa sumatoria promediada, que es la integral, más el error actual. Esto hace de que el sistema se achanche, se vuelva más amortiguado. Por lo tanto, volvamos a la situación anterior. El dron está subiendo y recibe una perturbación, una ráfaga ascendente. De repente se encuentra a una altura mayor, significa que el error disminuyó muchísimo, pero como responde, aparte de responder al error actual, responde a los errores anteriores, en los estados anteriores tenía gran error. Entonces la sumatoria sigue siendo grande por más de que el dron ganó altura y el error actual sea pequeño. Y eso hace que las hélices sigan girando rápido por más que el error fue bajo. Se hizo bajo de repente debido a la ráfaga ascendente. Y cuando cese esta ráfaga ascendente, que fue una perturbación, las hélices estarán girando rápido, no disminuyeron el controlador no disminuyó drásticamente su salida. Si observamos que el controlador proporcional actúa por los valores actuales del error, es un controlador que mira al presente, mientras que el controlador proporcional integral, aparte de actuar por el valor actual del error, también actúa por un promedio, la integral, un promediado de los errores anteriores. Quiere decir que el controlador proporcional integral mira en parte al pasado.
el proporcional actúa por el presente, el proporcional integral actúa por el pasado. Estaría bueno que el controlador también pueda predecir el futuro, pueda actuar por el futuro, de tal forma de que cuando nuestro dron está ascendiendo, pudiese prever que una ráfaga ascendente lo va a hacer ascender demasiado rápido y que podría llegar a pasarse de la altura del nivel de referencia. Y eso lo logramos con el controlador proporcional derivativo. El proporcional derivativo mira al futuro. Es capaz de predecir el comportamiento futuro del error. Y eso lo hace gracias a que actúa por una función llamada la derivada. El controlador proporcional derivativo actuará proporcionalmente a través de la constante de proporcionalidad al valor actual del error y también actúa proporcionalmente a través de otra constante a la derivada del error respecto al tiempo. Y la derivada de cualquier variable matemática con respecto al tiempo siempre nos da la velocidad de variación de, valga la redundancia, esa variable o cantidad física. Entonces esta derivada siempre me está midiendo la velocidad con la que varía el error. Si este error varía aumentando, la derivada va a ser positiva, y si está disminuyendo, la derivada será negativa. Entonces, en el ejemplo de nuestro dron, el dron comienza a subir y de repente una perturbación lo afecta. Una ráfaga de viento hace que se eleve más de lo normal. Por lo tanto, el error, que es la diferencia entre la altura de referencia y la altura real, disminuye en forma muy rápida y nuestro controlador lo detectará con una derivada negativa. Una derivada negativa nos estará restando el valor total de control del dron, y las hélices del avión girarán más despacio. O sea, ya cuando comienza a aumentar, a moverse, a disminuir el error en forma muy rápida, el dron se adelanta disminuyendo el giro de la hélice. O sea, se adelanta que va a estar siendo elevado muy rápido, y esa elevación va a ser más lenta, más gradual. Finalmente, el controlador proporcional integral derivativo nos provee los tres tipos de control al mismo tiempo. Va a responder proporcionalmente al valor actual del error, responde al presente, va a responder proporcionalmente a la integral del error, a la sumatoria infinita de errores anteriores, o sea que responde también al pasado, y va a responder proporcionalmente, a través de una constante, a la derivada del error, o sea que es capaz de responder de acuerdo a la velocidad de variación del error, pudiendo prever el comportamiento futuro, o sea que responde también al futuro. Por lo tanto, el controlador PID responde por presente, pasado y futuro, lo que hace que sea un controlador muy eficiente. Puede prever el futuro, se adelanta a comportamiento futuro, entonces puede responder en forma más rápida a los efectos de las perturbaciones. Puede responder por el pasado, entonces esa respuesta a las perturbaciones del error no son tan bruscas, y por supuesto responde también frente al presente. Genial, tenemos todas las ventajas de los tres controladores, el proporcional, el integral y el derivativo. Pero también tenemos sus inconvenientes. Y además, en un mismo controlador tenemos que realizar tres ajustes. Cada una de estas constantes de proporcionalidad en el artefacto real, en el controlador PID real, me va a significar un potenciómetro que tengo que ajustar. O en el caso de ser un controlador de tipo digital, me va a representar de tener que ingresar estas constantes en el
en el controlador en forma de números digitales. Entonces tenemos que realizar un ajuste con tres constantes al mismo tiempo. Y al cambiar una, es probable que afectemos a otra. Entonces el ajuste se hace muy difícil, generalmente a prueba y error. Conviene comenzar con un ajuste únicamente proporcional, o sea, colocar las constantes derivativa e integral a cero, realizar primero el ajuste proporcional y después ir dando integral para ganar un poco de amortiguación, un poco más de derivativo para ganar predicción de futuro. Y es un ajuste bastante delicado. Por fortuna, no somos las primeras personas que han debido enfrentarse al problema del ajuste de los controladores PID. Y ya los ingenieros Ziegler y Nichols han desarrollado un método empírico para el ajuste de los controladores PID. Empírico significa que es un método que ha sido obtenido a prueba y error, no tiene demostración. Este método consiste de varios pasos. El primer paso es hacer funcionar al sistema con el controlador ya conectado a la planta y al sensor. O sea, este sería nuestro controlador PID ya conectado al actuador, a la planta y al sensor, y hacerlo funcionar en un principio únicamente con ganancia proporcional y con un valor de ganancia proporcional muy bajo. En el extremo, si la ganancia fuese 0, la salida del controlador sería 0. En el caso del dron, este dron estaría detenido. Y comenzar a aumentar desde un valor muy bajo, o sea, constante proporcional, hasta que el sistema se vuelva inestable. En el caso de nuestro dron sería que el dron suba, alcance la altura de referencia y comience a oscilar, comience a ascender y a descender de acuerdo al error que detecta. En ese momento, cuando conseguimos una oscilación permanente, tenemos que tomar dos medidas. Uno es ver con qué ganancia hemos alcanzado esa condición de oscilación. A eso le llamamos la ganancia crítica, KC. Y la otra medida que tenemos que tomar es el periodo de esa oscilación, o sea, el lapso de tiempo entre dos crestas de esa oscilación. En el caso del dron sería entre que el dron subió, bajó, volvió a subir. Eso sería un periodo de la oscilación. Entonces, ganancia crítica y periodo crítico son las dos medidas que tengo que tomar. Y después, en virtud de qué tipo de control deseo hacer, quedan determinadas las constantes de proporcionalidad, la constante integral y la constante derivativa de acuerdo a la tabla de Ziegler-Nichols. Si únicamente voy a hacer control proporcional, tanto la constante integradora como la derivativa deberán estar en 0. Y la constante de proporcionalidad hay que ajustarla a la mitad, o sea 0,5 de la constante de proporcionalidad crítica, de la ganancia crítica. Si deseo hacer control proporcional e integral, la constante derivativa estará en 0, la integral a el periodo crítico dividido 1,2 y la constante de proporcionalidad proporcional a 0,45 de la crítica. Y si voy a hacer el control completo, P y D, tengo que ajustar las tres. La derivativa al periodo crítico sobre 8, la integral a la mitad del periodo crítico sobre 2, y la constante proporcional al 60%, o sea 0,6 de la ganancia crítica. Y con esos valores me aseguro de que el PID quede ajustado correctamente para control proporcional, para control proporcional integral o control proporcional integral derivativo.
Voy a hacer uno de estos tres. Para el proporcional derivativo sin integral, la tabla de Ziegler-Nichols no provee valores. Únicamente estas tres opciones. O proporcional integral, o proporcional integral derivativo.